La semana pasada concluimos nuestra serie Dios de Generaciones. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa serie increíble? Todo lo que Dios hizo y continúa haciendo, y como Dios tiene congruencia, muchas veces nosotros no, pero Él sí. Esta serie que vamos a dar inicio hoy tiene mucho que ver porque este tema generacional afecta todo lo que hacemos y todo lo que somos. Dios es un Dios de generaciones y esa es su manera de moverse a medio o en medio de nosotros, su iglesia y sus hijos. Hoy empezamos una serie increíble que se llama Manos y Pies. Vamos a practicar manos, vamos a ver todos. Vamos como que están en kinder. Y pies, vamos a stomp, ¿verdad? Pero ese stomp es como que están jugando los Marlins o algo así. No, imagínense que usted está viendo a Messi con el Inter Miami. Sí. Vamos a manos y otra vez manos y pies. Y yo sé que de entrada manos y pies, que está basado en la gran comisión, como te lo platiqué, en ir a ser discípulos, pudiese darte a ti inmediatamente un sentimiento de decir, ok, vamos como iglesia a ir y a ser discípulos, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa ir a ser discípulos? Porque la gran comisión está muy clara en Mateo 28 y será texto base de nuestra serie, pero hemos logrado entender y fuimos muy intencionales en poner manos y pies, más una frase que dice descubriendo el corazón de Dios. Y ahí ya no estamos hablando hacia afuera, estamos hablando desde adentro. ¿Dónde está el corazón? ¿A dónde? Pues chequeando nada más, ¿verdad? En el medio, adentro. Descubriendo el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios siente, piensa del discipulado, de hacer discípulos? Es distinto que simplemente decir manos y pies, que puede sonar una expresión hacia afuera, inmediatamente acción. Pero para poder entender mejor el concepto de discipulado, tenemos que entender que el llamado no empezó en Mateo 28. En Mateo 28, Dios termina el llamado. Pero el llamado de Jesús no fue a ser discípulos inmediatamente. El llamado de Jesús empezó por decirle a la gente, sean discípulos. Sean discípulos. Luego Él da el mandato de ir a hacer discípulos. La enseñanza de hoy se llama ser y hacer. Este lado va a ser y este lado va a ser hacer. Entonces, ¿va a decir conmigo? Ser. No esperes, que aquí dijeron ser. Estoy tirando la línea del ¿Qué es esa confusión, Dios mío? No se confundan. Ser y hacer. Para hacer discípulos, yo debo de ser discípulo. Para hacer discípulos, yo tengo que ser un discípulo. Y ahí encontramos nuestro primer texto base de esta serie, en el capítulo 16 de Mateo, que nos va a enseñar qué dice Jesús que es un discípulo. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Y en línea, ¿cuántos discípulos de Jesús hay conectados hoy? Yo considero ser un discípulo de Jesús. Así se me enseñó. La pregunta no es si es que en mi propio entendimiento yo soy discípulo de Jesús. Necesito ver en la palabra de Dios si lo que Jesús dice que es un discípulo se parece a lo que yo soy. Entonces vamos a descubrir y contestar la pregunta bíblicamente, ¿qué es ser un discípulo? Y empezamos por su contexto original. La palabra discípulo en el griego, que es usada en el Nuevo Testamento, es la palabra mateiteis. Eso sonó a un yogur griego. ¿Qué yogur griego comes tú? Mateiteis.
La marca, no. Mateiteis es la palabra discípulo y tiene un significado simple, pero que nos da mucha profundidad para entender qué es ser un discípulo, en este caso, de Jesús. Ser discípulo es ser un aprendiz o un estudiante. Eso es lo que significa el griego original. Cuando usted escucha la palabra discípulo o la lee, mejor dicho, está hablando de un estudiante y de un aprendiz. En el contexto, entonces, del Nuevo Testamento, un discípulo de Jesús no es simplemente un seguidor de Jesús. Sí, es un seguidor de Jesús, pero que entiende que es un estudiante y un aprendiz de Jesús. Es que Jesús es el ejemplo de vida, es el estándar a seguir. Jesús me enseña a vivir, es mi maestro de vida. Entonces yo soy un discípulo de Él, porque decido seguirlo y tomarlo como maestro, y yo tomar una actitud de estudiante, alguien que estudia, en este caso, un estilo de vida que es el que Jesús estableció. Para un momento para dar contexto. Vamos a leer del libro de Mateo. En el mes de abril y parte de mayo, como iglesia, estuvimos en nuestra serie ¿Quién es el Rey? Estudiando a profundidad el libro de Mateo. Aprendimos que Mateo tenía una audiencia mayoritariamente judía que no creía necesariamente que Jesús era el Mesías y que era el rey que él clamaba ser. Entonces Mateo coge las cartas y empieza a escribir para probarle a ellos que Jesús era el rey, no solo espiritual, sino que también por descendencia. Hablamos en esa serie acerca del nacimiento del rey, las palabras, el mensaje del rey. También hablamos del rechazo del rey y el triunfo del rey. Hoy quiero enfocarme en el mensaje del rey. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús para vivir? Es importante conocer el mensaje para entender las palabras y el llamado a ser discípulo. Si yo no entiendo el mensaje de Jesús, me va a ser muy difícil entender el concepto y el llamado que Dios me está haciendo a vivir como Él. ¿Por qué? Porque un discípulo es un estudiante y es un seguidor. Jesús, a través, aprendimos de el Sermón del Monte, de las bienaventuranzas, de los milagros, señales, parábolas, nos enseñó cómo se vive la vida a la manera de Dios. Eso le tuvo que haber sonado a la visión de Dios para Iglesia Community. ¿Cuál es la iglesia? No. ¿Cuál es la visión de Dios para esta iglesia? Se lo repito de nuevo, la visión de Dios. La visión no es de la iglesia. La visión no la pone el pastor, la visión la pone el dueño, y el dueño es Jesús. Jesús es el dueño de Iglesia Community. Entonces es la visión de Dios para la iglesia. La visión de Dios para Iglesia Community es que lo podamos conocer y vivir a su manera. Simple, ¿verdad? Conocer a Dios y vivir a su manera. Muy interesante. Conocer a Dios, conocer y acercarnos a la historia del Evangelio, a la historia de Jesús. ¿Y qué representa y significa para nosotros el Evangelio? Las buenas noticias, que antes éramos pecadores y ahora encontramos a Jesús y nos salvó. ¿Cuántos han sido salvos por Jesús? ¿Hay alguien agradecido por eso? Que Jesús nos rescató del lobo cenagoso, dicen los salmos, y que somos una nueva persona, una nueva criatura. Es Jesús nuestro Salvador. Conocer a Dios. Y Jesús pagó el precio para que nosotros pudiéramos llegar una vez más al Padre y su plan perfecto para nosotros. Es increíble, pero Jesús no es simplemente un Salvador. Jesús es Señor porque Él es Rey. Entonces el proceso de salvación continúa con el proceso de santificación. ¿Cuántos santos hay aquí? Ay. Me pasaron de una gran multitud de salvos a una tímida multitud de santos. ¿Será que tenemos el concepto de santo equivocado quizás? Mira, Dios nos llama a ser santificados. ¿Cómo me santifico? Y aquí encontramos el texto base número 1. Palabras mismas de Jesús
Mateo capítulo 16, 24 y 25. Lo tiene en pantalla y lo leo. Si lo tiene en su Biblia, búsquelo y se está tomando nota. Felicidades. Muy bien. Dice así: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿ser mi qué? Mi aprendiz, mi estudiante, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Qué significa ser santificado por Jesús? Ser uno de sus discípulos, uno de sus estudiantes. Yo no puedo lograr ser santificado por Jesús si no vivo a la manera que Él me ha enseñado a vivir. Cuando tú y yo aprendemos a vivir a la manera de Dios, significa que aprendemos a ser como Jesús. Y ser como Jesús requiere que yo me niegue a mí mismo, que tome mi cruz y que lo siga. Eso es ser un discípulo. No palabras mías, sino el texto. Si ustedes quieren ser mis discípulos, niéguense a sí mismos, tome su cruz. ¿Y cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Híjole, hermano, ahí vamos. ¿Está conmigo todavía? Ser y hacer. Ser y hacer. Primero hay que aprender a ser discípulos para luego hacerlos. Ser discípulos. Veamos este versículo un poco más a detalle. Tiene 3 palabras usted que creo que son claves. Primero es la palabra negarse. Mira lo que significa en su original. Este término significa despojarse completamente o rechazar totalmente algo. Rechazar a medias, rechazar un poquito, rechazar mucho, no. Rechazar totalmente algo. En este contexto Jesús nos llama a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestro propio entendimiento. Jesús nos está llamando a un mejor estilo de vida, a un mejor camino de vida al que Él nos presenta. Pero ¿cuántos saben que nuestro propio entendimiento tiende a meterse mucho en este proceso? Porque queremos vivir a nuestra manera. Queremos vivir a como nos gusta a nosotros. Por eso Dios viene y quiere eliminar el egoísmo, o que logremos lidiar con el egoísmo de nuestra vida. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su mal o su final es de muerte. Ese es usar nuestro propio entendimiento. Jesús quiere que nos neguemos a eso, que nos neguemos a nuestro derecho de vivir la vida como nosotros queremos vivirla, porque tú y yo tenemos libre albedrío. Dios no decide por nosotros. No, yo decido. Y con la ayuda de Dios, yo quiero ser su discípulo. Para ser su discípulo me tengo que negar a la manera que yo quiero vivir. Por eso somos estudiantes. Los discípulos somos estudiantes de la manera de vivir de Dios, para poderla emular, para poderla emitir, para poderla copiar. Segunda palabra importante es tomar la cruz. Sé que es sencillo el término, pero tomar implica levantar algo. No significa que la cruz está siendo puesta sobre ti. No. Tú estás escogiendo levantar la cruz. Esta mañana dije algo, porque cuando uno escucha y cuando ve gráficamente la cruz, sabes que es dolor, que es sangre, que es trauma, que es proceso, que es pesada. Cuando uno mira las películas de Jesús, esa cruz que cargó era fuerte, grande. Él no podía con ella. Cuando Jesús viene y hace la invitación a aquellos que quieren ser sus discípulos, dice: tomen la cruz. Uno dice: yo no sé, porque bueno, yo me niego a mí mismo y voy a dejar de ser egoísta. Pero tomar la cruz, eso ya está como un poco muy complicado. Porque inmediatamente hacemos la correlación de la cruz con dolor, con proceso. Esta mañana dije que hay un gran problema con la generación actual. La generación actual no sabe sufrir. No sabe. Gen Z
doesn't know how to suffer. Lo digo con mucho respeto para todos los Gen Zers como yo. Yo me confundí entre la X y la Z, ese es el problema. Gen X, let's go. Y es que uno ve los reportes y dice, esta es la generación de cristal. No saben sufrir, no saben procesar. Y aquellos papás millennials que están acá, ¿sí? Y aquellos papás Gen Xers que están acá. Tenemos que analizar esto, es muy interesante. Muy interesante. Porque es cierto, es verdad, es la realidad. Esta generación no sabe sufrir. Esta generación le corre a los procesos de la vida. Esta generación, entre menos tengan que pagar, mejor. Y no estoy hablando de pagar financieramente, es de pagar el precio. Cuando nosotros hemos tenido que venir, ¿cuántos inmigrantes aquí han tenido que venir y sudar gotas de sangre para estar acá? Usted sabe lo que le estoy hablando. Nos hemos tenido que esforzar, romper el terreno, ser los primeros en muchos casos de nuestra familia y esforzarnos, y vemos la siguiente generación y decimos, ay Dios, espérese, le enseño. Ese es el problema. ¿Usted sabe por qué la generación Z no sabe sufrir? Porque la generación antes de ellos no les enseñó. Para que no pasaran por lo mismo. Usted una generación de papás millennials que lo que hacen es hacer rico a la empresa que hace todo en contra del dolor. Todo es child proof, ¿no? Las esquinas con las cosas de esto. Eso se transforma la casa. Cuando nace un bebé hoy en día, esa casa parece, o sea, no, es increíble. Sí, pero ¿de quién es culpa? Lo que pasa es que este tipo de papá que usted tiene, que ha hecho un gran esfuerzo, vio que la generación de antes le tocó. Uno dice, si para ver a esa generación y para tomar ejemplo de ella, para yo criar así, no. No, porque a mí mi papá me ató a un árbol y me dio con el... ¿Cuántos? Muestren sus cicatrices. Así. Entonces, el mal trabajo de la generación anterior y la pasada termina reflejándose. Por eso hay que creer en un Dios generacional que rompe, que nos ayuda a quebrar las maldiciones generacionales para enseñarle a todas las generaciones cómo vivir como Jesús. Usted se imagina a Jesús diciendo, Padre, no te pido que pases de mí esta copa, desaparécela. Yo no puedo morir en la cruz. O sea, las uñas se me van a... ¿Usted se imagina a Jesús evitando el dolor? Si es el dolor y los procesos y las cosas duras de la vida las que nos hacen crecer. El problema es que hemos perdido la comunicación entre las generaciones. Esta es prédica de hace 3 meses, de hace un mes, de la otra serie. Pero es importante que lo entendamos, que hay que tener las conversaciones. Es que en la vida se va a sufrir. ¿Quién evita el sufrimiento? No se puede. Es más bien cómo nos preparamos y levantamos la cruz. Y si tú y yo logramos, siendo discípulos de Jesús, aprender a llevar el dolor como lo llevó Jesús, vamos a crecer a la imagen de Él. No le corra la cruz, más bien recójala. Y luego dice el versículo, y síganme. Me encanta mucho esto porque pudiéramos decir, esto es muy sencillo, es simplemente seguir. No, hay más profundidad en el significado griego. Dice esta palabra, significa acompañar o ir por el mismo camino con alguien. Habla de un viaje continuo, habla de un proceso, y es que el ser discípulo es un proceso para toda la vida. Es constantemente decidir cada mañana negarse a sí mismo, dejar el egoísmo y decir, yo tomo mi cruz,
Yo voy a salir adelante con Jesús y lo voy a seguir. Voy a ver los pasos que Él tomó y yo los voy a seguir. Pero no vas solo, porque Jehová Jireh, que te mira, te va acompañando en cada paso del proceso. No estamos solos. El Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés para empoderarnos, para poder ser y vivir como el Rey Jesús. No estás solo en este caminar. Pudiese parecer difícil, pero Dios está con nosotros. Ser discípulo no se trata de seguir a Jesús de manera lejana. No es un club social. No es tener el carnet de la iglesia para sentarse el domingo y calentar la silla. No, es constantemente decidir dejar el egoísmo a un lado, dejar mis maneras para escoger las maneras de Él, coger la vida con todo lo que nos venga, con la gracia que Dios nos ha dado y decir: tranquilo, Dios está conmigo, voy a aprender, vamos a crecer, voy a ser intencional, voy a ser un discípulo de Jesús. Si no, esta vida es de caminar junto a Él, llevando nuestra propia cruz y siendo transformados por su presencia. Somos llamados todos a ser discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús. Yo sé que algunos ya están pensando: bueno, pasos de acción, porque yo no sé cómo estoy. Quizás pudiste analizar este versículo y decir: yo no creo que esté caminando muy bien entonces sobre los pasos de mi Señor Jesús. Quizás no estoy siendo muy buen discípulo de Él. Pues bienvenido al club. Es un proceso de crecimiento, pero es un proceso voluntario. Tú tienes que escoger negarte a ti mismo. Tú tienes que escoger levantar la cruz. Tú tienes que escoger una y otra vez seguir a Jesús. Es nuestro deber, nuestro llamado, pero es nuestra escogencia. Es nuestra decisión. Pero ¿cómo entonces este caminar individual, esta vida que nace desde una relación personal con Jesús, te lleva a la gran realidad que Jesús no nos dejó solos? Él creó una familia para acompañarnos juntos, para crecer, para caminar, para procesar. La iglesia local no es un invento cualquiera de Dios. Esto que tú ves acá, esta familia espiritual que Dios te ha dado, es para poderla vivir, para poder estar juntos, creciendo, procesando, pasando por los momentos difíciles de la vida. Y como iglesia estamos comprometidos. Quiero que sepa que en esta iglesia se hacen discípulos. Y muchos nos han preguntado: Alfredo, pero ¿y qué onda con los pasos, verdad? ¿Y cuándo vamos a hacer los procesos de discipulado? Quiero dejar algo muy en claro. Tú y yo no podemos encasillar el discipulado a 3 pasos. No. Y el problema con la iglesia en el oeste particularmente es que ha dicho que el discipulado es una estructura de 1, 2 y 3 y ya, se acabó. No. La estructura de 1, 2 y 3, es importante. Nos ayuda, nos da un norte. Pero el proceso de ser un discípulo de Jesús es diario y personal. Es una decisión personal de todos. De todos. Si le pudiera cambiar el título a esta prédica, le pondría todos. Todos somos y todos hacemos. Porque el llamado es ¿para quién? ¿Para quién? Para todos. Cuando vemos como iglesia cómo podemos aportarte, hemos venido trabajando por muchos meses. Ha sido un proceso increíble. Increíble. Y le hemos pedido a Dios: Dios, ayúdanos a juntos acompañarnos, porque queremos aprender a ser tus discípulos. Yo quiero ser un mejor discípulo de Jesús. Y Dios nos ha regalado una preciosa estrategia para acompañarnos los unos con los otros como iglesia. Esta estrategia lo que hace es crear espacios para hacer 3 cosas que las acabas de ver en el versículo. Son cosas importantes. Si yo quiero ser un discípulo de Jesús, tengo que aprender a estar con Jesús. Tú no puedes aprender la clase de biología si no vas a la clase de biología. Así sea en línea. Para aprender la clase tienes que estar sentado en la clase. Para poder ser un discípulo,
un estudiante, un aprendiz, te tienes que sentar a los pies del maestro. Y ese es el primer espacio, el espacio de estar con Jesús. ¿Qué puedo hacer yo para estar con Jesús? Como iglesia, juntos, ¿qué podemos aprender para poder estar con Jesús? Pues nada más y nada menos lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que el mismo Jesús estableció, que son las disciplinas espirituales. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? La pregunta no es si la amamos, es si la leemos. Y más allá, no es si la leemos, es si la estudiamos. Y más allá, es que si la estudiamos, si la aplicamos. La lectura de la palabra de Dios es una disciplina espiritual. Tenemos que aprender las herramientas para poderlo hacer bien, para estudiar. Pues ¿qué tal si aprendemos juntos? ¿Qué tal si nos sentamos a aprender cómo estudiar la palabra de Dios? ¿Qué tal si nos sentamos juntos y aprendemos de la disciplina, de la práctica, de la presencia de Dios? Muchos saben, si yo digo que es tener un tiempo devocional, ¿cuántos saben qué rayos significa eso? Voy a tener mi tiempo devocional. ¿Cuántos han dicho eso antes? Algunos dicen, yo se lo pongo más bíblico. Es la práctica de la presencia de Dios. ¿Qué significa? Que tú y yo vivimos Mateo 6 a puerta cerrada. Tomo un tiempo a solas con Dios. La práctica de la presencia de Dios. Cuando yo me aparto para estar a solas con mi Señor Jesús. Estar con Jesús, dedicarle un tiempo a Él de mi día. Esas prácticas se han ido perdiendo poco a poco, pero la iglesia está más viva que nunca y nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Así que hagamos discípulos de Jesús, pero para hacerlos hay que serlos. ¿Qué más vamos a aprender del ayuno? Práctica espiritual. La práctica espiritual del silencio. Algunos maridos y esposas dirán, ¿cuándo es esa clase? Hay una disciplina espiritual que es la del silencio, de guardar silencio delante de Dios. La oración es una práctica espiritual también, pero no todo el tiempo hay que orar. A veces hay que estar, ¿cómo? Delante de la presencia. Estas cosas se aprenden porque son disciplinas. Pues te vamos a enseñar y nos vamos a enseñar todos y a crecer a estar con Jesús. ¿Cómo estamos con Jesús? ¿Cómo crecemos nuestra relación con Dios? El segundo espacio es ser como Jesús, donde vamos a hablar del carácter de Jesús reflejado en nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan de cómo eran antes de Jesús? ¿Y cómo son ahora? No me respondas, por favor. No vaya a ser. Uno sabe que antes de Jesús somos una persona y luego cambiamos, pero arrastramos muchas cosas. Muchos hábitos que no hemos cambiado, muchas faltas de carácter, muchos pecados ocultos que Dios quiere sanar en nuestra vida. Y Jesús quiere hacerlo. A través de este espacio de ser como Jesús, vamos a aprender a lidiar con nuestro pasado, a lidiar con los problemas que traemos desde nuestras familias de origen. Es que tú no puedes cambiar el carácter al de Cristo si no conoces el que tienes hoy. Tenemos que aprender. Tenemos que investigar y juntos lo vamos a hacer. Y luego el tercer espacio es hacer lo que Jesús hizo. Discípulos, yo quiero amar como Jesús. Yo quiero pensar como Jesús. Yo quiero hablar como Él. Quiero servir como Él. Quiero liderar como Él. A esto le hemos denominado el discípulo cotidiano, everyday disciple. Empezamos en octubre. Vamos a estar listos, vamos a arrancar con el primer espacio, estar con Jesús. Va a estar abierto para todos ustedes, para toda la iglesia, para que te puedas conectar y juntos sigamos creciendo y viviendo a la manera de Dios. ¿Está bien? Gloria a Dios por eso, amén. Good. Diga conmigo, ser y hacer. Terminamos con hacer discípulos de Jesús. Queda claro que un discípulo, para hacer discípulos, tiene que ser lo primero. Y aprendimos qué es ser un discípulo de Jesús hoy.
Y este es el segundo texto base de esta serie, que es la gran comisión en Mateo 28. Leo desde el 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Imagínense, a veces dudamos, se vale. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Haciendo qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 3 palabras claves, las va a tener ahí ahorita, importantes, porque muchos de nosotros, especialmente los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, cuando escuchamos hacer discípulos, inmediatamente se nos viene: no tengo grupo. Híjole, ¿cómo hago? Porque no tengo grupo, yo no soy líder. Oh, qué bueno que estás escuchándome hoy, porque hacer discípulos no se trata de una estructura, sino de un estilo de vida. La estructura te puede ayudar, sí, pero no, el llamado no es a una estructura, es a ser discípulos de Jesús. Mira las palabras claves: id, haced y guardar. Importante, la palabra id. Nos está mandando Dios. ¿A mí me está mandando Dios? ¿A los líderes está mandando Dios? ¿O a quiénes? ¿A quiénes? Just checking. ¿Sí? Y significa traspasar, transferir, viajar, partir o caminar. Dios está diciendo: vayan a ser discípulos, vayan a transferir. ¿Cómo cambia, verdad? No dijo vayan a abrir un grupo. En el grupo tú puedes transferir muy diferente. Eso es solo una estrategia, eso es todo. Pero el llamado de hacer discípulos es a transmitir el estilo de vida ¿de quién? De community, del pastor. ¿De quién? Porque aquí se hacen discípulos de Jesús, no discípulos de community. Discípulos de Jesús, donde nosotros transferimos, caminamos, acompañamos a otros a que ellos se puedan acercar a Dios, que ellos puedan conocer y vivir a la manera de Jesús. La siguiente palabra es id y haced, ¿no? Haced significa enseñar, instruir y entrenar. Esta palabra se deriva de la primera palabra discípulo, o más bien la palabra discípulo se deriva de esta, estar en la misma raíz en el griego. Es esta misma idea de instruir, de ser aprendices. Vayan y hagan, y luego guardar. Dice guardar todo lo que yo les he enseñado, todos los mandamientos, todo el mensaje que el Rey Jesús enseñó para cómo se vive en esta tierra a la manera de Dios. ¿Qué significa esa palabra? Mantener, custodiar o conservar fielmente. ¿Qué? La palabra de Dios, el mensaje de Jesús, la manera de vivir del reino, para que por generación tras generación se viva como se vive en el reino, que es a la manera de Dios, que es seguir a Jesús, que es ser discípulo de Él. Somos todos llamados a ser y todos llamados a hacer. El problema es que se nos ha enseñado que hacer son los líderes, hacer son los pastores. No, todos somos llamados a ser discípulos. La pregunta es ¿cómo? ¿Hay alguien aquí con sus hijos hoy? ¿Ahí pueden venir? Sorry. María Alejandra es like, great. Venga, pero venga que yo ya tengo hambre. ¿Alguien tiene hambre? Nos estamos nutriendo de la palabra de Dios. Así que aguante la hambre carnal unos minutos. Hello. Está mucho gusto, un placer. Muchos se están preguntando, y especialmente los que llevan mucho tiempo. Ay, no soy a ser discípulos. O sea que vamos a volver a hacer encuentros. Yo sé que se lo están pensando ahorita. Ojalá, no sé cómo va a ser, pero ya veremos. Es que ahí está el problema, ¿sabe? Cuando leemos estos versículos y les ponemos el contexto que le metió la mano el hombre. Escúcheme.
cuando lees la Biblia y el hombre le mete la mano a la Biblia, terminas haciendo discípulos de una iglesia y no haces discípulos de Jesús. Stefan y yo y el equipo estamos comprometidos, y usted tiene todo el derecho a regañarnos cuando no se le dé la gana, porque entonces va a regañar por cualquier cosa. Sino cuando vea lo contrario. Cuando vea lo contrario. Por eso no es la visión de Community. Espero que les quede súper claro. Es la visión de Dios. El problema es cuando yo empiezo a hacer estructuras. Cuando yo empiezo a hacer estructuras y agarro la palabra de Dios con estas manos humanas y empiezo a meterle la mano, terminamos haciendo discípulos de la iglesia. Y la iglesia tiene un líder, que es el pastor. Por default terminan haciendo discípulos de Moa. No, thank you. Entonces ya se andan pareciendo al pastor, hablan como el pastor, se visten como el pastor, caminan como pelones todos la próxima semana. Si usted va a aprender algo de Stefan y de mí, es ser como Jesús. Si usted algo va a agarrar de nosotros, es al Jesús que estamos tratando de modelar. Esto es un núcleo familiar. Es el primer ministerio según la palabra de Dios. Usted sabe a dónde usted arranca siendo discípulos. ¿Por qué? Porque aquí están, ¿verdad? Los esposos, muy queridos ellos. Bellos también, ¿verdad? Jóvenes, mírenlos. ¿También? No se burle tampoco, ¿verdad? Es un tema de herencia, ¿verdad? No puedo hacer nada al respecto. Entonces, Denis está llamado ¿a qué? A ser. Él está llamado a ser discípulo y a ser discípulo. Fíjese que le cuento. Ada también está llamada a. Y María Alejandra está llamada. Pero ellos tienen una responsabilidad sacerdotal. Él es el sacerdote de su hogar. Él está llamado a ser discípulos. ¿Y a dónde va a empezar? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser Denis para no hacer discípulos de Denis, sino de Jesús? Siendo un discípulo de Jesús primero, para que María Alejandra pueda ver a sus padres, y por más cosas que vivan, por más situaciones que se les presenten, pueda María Alejandra decir en medio de esta dificultad: ¿a dónde estás, Jesús? Y va a ver a sus papás y va a decir: ahí está Jesús. Eso se llama tener norte en la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es que siempre que usted tenga los puestos ojos en Jesús, va bien. Vamos para el norte. ¿Dónde se empieza a ser discípulos? Acá. Entonces la pregunta para todos ustedes es: ¿será que usted está discipulando a alguien? Estudiantes no le faltan, se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar que usted ya tiene estudiantes. La pregunta es si los está discipulando. Y no los puede discipular si Jesús no lo está discipulando a usted primero. En esta iglesia se hacen discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús de Iglesia Community hacen discípulos de los que están a su alrededor. Hoy el llamado queda bastante claro. Padres, madres que están acá, sus primeros discípulos son sus hijos. A los que le tiene que enseñar primero cómo se vive a la manera de Dios es a ellos.
Ya tiene estudiantes, ¿eh? Ahora veamos si tiene intencionalidad y si entiende el llamado de Dios que está sobre el pastor, sobre los líderes. El llamado de Dios está ¿sobre quién? A ver, todos pónganse de pie. Un aplauso para esta familia de discípulos. Mi petición a Dios es que cuando usted escuche la palabra discípulo, cuando usted escuche proceso de discipulado, lo primero que se le venga a la mente sea Jesús. Ya nos vamos, ya con eso me puedo retirar. Discípulo, Jesús. Discípulo, todos como Jesús. Hacer discípulos como Jesús. Todos como Jesús. Mis hijos, mis primeros discípulos. Mi familia, mi sobrino, mi hermano, mi hermana, mi cuñado. Yo quiero que ellos sean como Jesús. La teóloga, tenía el nombre por acá, es holandesa. Lo tienes, es Corrie. Yo la he citado antes. Corrie ten Boom dice: lo más grande que puedes hacer por tu prójimo es ayudarlo a descubrir a Jesús. ¿Cómo me gustó esa frase? De los 1800, le cuento. Algo habrá, ¿no?, en la historia que aprender. Lo mejor que tú y yo podemos hacer por todo el que se nos cruce es ayudarlos a descubrir a Jesús. No te robes el regalo de que tus hijos conozcan a Jesús a través de ti. No te robes el regalo de que tus familiares conozcan a Jesús a través de ti. Pero aquí está la clave. Aquí no hay tema de autoridad, señores, señoras. No es que si yo te discipulo, por favor. Si acaso estás enseñando tu manera de vivir, ¿acaso estás enseñando tus propios principios? Eso que lo hagan las empresas que enseñan a otros que tienen que hacerlo, ¿verdad? Aquellos que tienen que enseñar bienes raíces, que enseñen bienes raíces. Claro que sí, así es el modelo. No en el reino. En el reino hay uno, solo uno al que seguimos. Entonces yo no estoy haciendo discípulos de, no, sí, es que tú eres mi discípulo. ¿Qué eres tu discípulo? Aquí somos codiscípulos todos. Somos codiscípulos. Por eso no nos da rollo, no nos da problema. El que se nos ponga al lado lo podemos discipular, Dios. El que se te cruce por enfrente lo puedes discipular. Está aquí. ¿Qué tal si oramos? Porque oremos. No se puede perder esta serie, Espérese, no se puede perder esta serie. Vamos a hablar de los enemigos del discipulado, pero también de las maneras prácticas. Dios nos va a hablar mucho, pero declaro que esta serie también traerá sanidad a todos ustedes que tienen el concepto equivocado de discipulado, y que Dios les va a hablar. Wow. Y aquí en esta iglesia los discípulos hacen discípulos de Jesús. Prepárese, porque Dios va a empezar a usar su vida como no se le ocurre a usted. No vale título, sino vale convicción. ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Es usted un discípulo de Jesús? Pues el llamado lo tiene. Vaya a ser discípulos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque la palabra, tu palabra y tu presencia se mezclan para traer revelación a nuestra vida hoy. Yo veo que las murallas de la mente se están cayendo, que los corazones se están sanando, que los discípulos se están levantando. Primero para hacer y seguir, tomar su cruz, soltar el egoísmo, su propio entendimiento, y luego levantándose para ayudar a otros a hacer lo mismo. Discípulos de Jesús. Padre, ayúdanos, te pido. Espíritu Santo, guíanos. No estamos solos. Tú nos has empoderado con tu unción y tu presencia. Gracias por el privilegio de poder decirles a otros acerca de ti.
Gracias por el proceso de discipulado de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Bien.